Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Te damos la bienvenida a Tu Cerebro al Desnudo, este podcast que nos está haciendo conocer nuestro cerebro como si fuera nuestra palma de la mano para potenciarlo al máximo. Y hoy tenemos, como siempre, para eso a nuestro querido neurocirujano Osman. ¿Qué tal estás? ¿Cómo ha ido tu semana, Osman? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, Ignacio? Pues muy bien, la verdad que estoy muy animado, muy contento y cada vez que grabamos y que voy recibiendo la retroalimentación de nuestra audiencia, me hace estar más motivado para continuar con este proyecto. Ya sabes que yo hago esto desde un punto de vista filosófico, considero que es fundamental que conozcamos cómo funciona nuestro cerebro en el día a día y cada vez estoy más convencido de lo importante que es y más satisfecho con el producto que estamos dando, que siempre se puede mejorar, pero lo estamos dando todo. Por eso que se puede mejorar, lo estamos mejorando. O sea que... Exactamente. ¿Y qué tal tú? ¿Cómo ha ido tu semana? Pues bien, bien, también contento. Precisamente es que hablábamos ahora fuera de cámaras de un comentario que nos ha llegado en YouTube de una persona que está muy guay porque siempre lees esas cosas y te llenan. Y luego también, joder, qué curioso las preguntas que nos hace la gente respecto al cerebro, que hay veces que nosotros mismos no nos las hubiéramos preguntado y que nos dan para temas súper interesantes que luego explicamos aquí y que sale información muy útil. O sea que es un placer la comunidad que tenemos en esa lista de suscriptores y la verdad que así nos anima a hacer unos temas cada vez mejores. Así Hoy es. vamos a hablar, por cierto, de un tema que es muy bueno y es la atención. Cuéntanos, Osman, qué es esto de la atención en el cerebro. A ver de qué vamos a hablar. Sí. Vamos a ir desmontando también ciertas ideas preconcebidas. La atención la consideramos como que si fuese una sola cosa. Y la atención incluye una serie de circuitos y de redes cerebrales, que iremos hablando de ellas, y es más de un fenómeno, no es simplemente una respuesta o un mecanismo de nuestro cerebro, no. La atención es una forma en la que nuestro cerebro se encarga de tomar todos sus recursos y destinarlos a un punto concreto, pero los recursos que utilizas son distintos según el tipo de atención y según el tipo de punto al que lo va a dedicar. Por eso es algo que merece un capítulo de un podcast para explicar lo que es. Entonces, ¿tendríamos que empezar por saber qué tipos de atención hay o no están tan categorizados como para explicarlos? Realmente lo que deberíamos de saber es que la atención es un sistema, Vale. no es simplemente un mecanismo sencillo. Es un conjunto de respuestas de nuestro cerebro con la finalidad de enfocar, de concentrar esos recursos cognitivos en el tiempo y en el espacio. Eso sería la atención. Así la podríamos Vale. definir. Vale. Lo primero es que yo creo que mucha gente ya estará pensando, al igual que yo, que muchas veces estás ahí y te dicen, pon la mente en blanco, o cuando intentas meditar, ¿no? Qué difícil es parar esos pensamientos y decir, me voy a concentrar en el presente, en lo que estoy haciendo o en cosas tan simples como comerme este plato de comida. Qué difícil es porque nuestra cabeza no para. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué es tan difícil parar la cabeza o parar tus pensamientos? Sí. Tenemos el funcionamiento normal de nuestro cerebro es divagar. Y Pues cuando vamos algo bien. nos llama la atención, obviamente enfocar nuestra atención. Pero lo que nosotros le llamamos divagar, esto tiene una red en el cerebro que se encarga de esto, que se llama la red de modo por defecto o en inglés Default Mode Network. Incluye múltiples áreas. La parte del cíngulo, esta que hemos hablado muchas veces. Hemos hablado mucho de la parte anterior. Aquí importa mucho la parte posterior. Incluye Vale, una parte del lóbulo parietal, el que se encarga de las sensaciones e integrar la información, que está justo por encima del área visual.
Y está colocada allí precisamente porque cuando divagamos utilizamos continuamente nuestra memoria desde el punto de vista visual y también conecta áreas del lóbulo temporal, que es donde recreamos en nuestra mente espacios y ubicaciones en, en el tiempo, en el espacio y el orden en el que los colocamos. Estas áreas de la corteza y muchas otras, no vamos ahora a abrumar a nuestra audiencia, Ujú. está en constante funcionamiento y solo se interrumpe cuando entra el mecanismo de la atención. Y esto, ahora sí, vamos a entrar un poco en la neurociencia de la atención. Tenemos tres redes. Está la ventral, o la de adelante y hacia abajo, la dorsal, la de hacia atrás y hacia arriba, y una que se llama de la notoriedad. La mejor traducción que hay en castellano para el término anglosajón saliency. Vale. Estas tres redes trabajan de forma conjunta para hacer la llamada a la acción de concentrar todos nuestros recursos cognitivos en un punto y en un momento determinado y dependiendo de si es algo interno, corporal, una sensación intrínseca, eso es la red de notoriedad. Si es algo que viene de fuera, esto es la dorsal, o si es algo asociativo entre distintos estímulos que requiere un cambio de una modalidad de pensamiento a otra, que es la ventral. Así que esto es la atención. Tres redes paralelas utilizando nuestros recursos cognitivos para sacarnos del modo por defecto en el que normalmente nuestro cerebro está divagando en memorias, imágenes y recuerdos que involucran tiempo y espacio. Vale, y claro, cuando te decía antes lo de que no podemos parar los pensamientos, es Porque porque no hay una respuesta para cómo poner el cerebro en blanco. claro, Cuando los meditadores experimentados lo ahí. logran, lo que sucede más que una activación de una zona del cerebro como tal, es un patrón de descarga eléctrica entre múltiples zonas del cerebro. El estado gamma, que así se llama a unas longitudes de onda y a unas frecuencias concretas en el cerebro, lo que podría decirte que el poner el cerebro en blanco lo que significa es la armonía en los impulsos eléctricos de múltiples zonas del cerebro, no es la estimulación de una sola zona concreta. Vale, y eso es para los meditadores más experimentados, pero para la mayoría de mortales que nos ponemos a meditar y no alcanzamos esos estados tan heavy de meditación, ¿no? Lo que digamos que cuando nosotros estamos intentando pensar en parar los pensamientos, en concentrarnos en la respiración o en nuestro cuerpo, en esas sensaciones, estamos entonces poniendo a trabajar esas redes que decías antes para Exacto. que intenten poner la concentración en esas cosas, ¿no? Y por eso es por lo que cuando tú escuchas un audio de meditar te está diciendo a veces fíjate en tu respiración o fíjate en cómo te da el sol, para que pongas en trabajo las diferentes redes, ¿es por eso? Exactamente. Por ejemplo, concretamente, concéntrate en la respiración. Esto va a la red de la notoriedad, a la ínsula anterior, que es una de las partes de esta red, y lo que hace es ser más conscientes de nuestras reacciones biológicas internas, nuestros procesos, como el respirar, el concentrarnos en cómo se expanden nuestros pulmones, cómo entra el aire a través de nuestra nariz, etcétera, induce la estimulación de esta área y esto lo que hace es focalizar los recursos para que estén allí. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos poca experiencia? El que se nos va la olla y empezamos a pensar es porque entra nuevamente nuestra red por defecto. Y hay distintos tipos de meditación. Unos están en la respiración, otros te dice que visualices y concentres, por ejemplo, en un sonido o en un objeto o que vayas haciendo un mapeo corporal, Eso que es. sientas tus pies, tus manos, etcétera. Esto lo que hace es ir cambiando el foco de atención, de concentración de recursos cognitivos para ir compitiendo con esa red por defecto. Vale, y digamos que la meditación funciona entonces porque la práctica continua de la meditación y el poner a trabajar esas partes diferentes del cerebro que te hacen mantener el foco hace que cada vez seas más capaz, entiendo, o que esas partes tengas más optimizadas para poder mantener luego la atención en una actividad o lo que sea, ¿no? La meditación, si bien es cierto que vamos a llamarle a esto de poner el cerebro en blanco, el estado de nirvana, que obviamente es algo más que esto,
La meditación sí se encarga de estimular ciertas áreas del cerebro para inducir este tipo de respuestas. Concretamente, el, el cíngulo anterior se divide en dos, en una parte ventral y en una dorsal. La parte dorsal es la que se encarga de esa concentración extrema que se persigue en las prácticas contemplativas. Vamos a llamarle intentar silenciar a la mente, por decirlo de alguna manera, porque la red que mencioné previamente, al involucrar las áreas que se encargan del lenguaje, tanto verbal como no verbal, están en constante monólogo o diálogo interno. Silenciar ese diálogo es un foco para lograr eso, es esta área concreta del cerebro. Y recordar que la red de atención se alimenta de nuestros sentidos. Por eso nos rapta la atención un sonido inesperado, el ver algo inesperado o algo muy llamativo. Y lo mismo para cada uno de los sentidos, como el tacto, el gusto, el olfato, etc. La atención no es más que la canalización de la importancia que tiene algo para que nosotros podamos estar alerta al respecto. Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. Vale, ahora que decías eso de los sentidos, tengo mucha curiosidad, aquí te quería hacer una pregunta, porque hay sentidos, o sea, hay cosas, por ejemplo, a mí la sensación de escuchar la lluvia es algo que me concentra. Hay otras personas que dicen que le concentra el sonido del mar o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿hay sensaciones o estados realmente más propicios para mantener la atención que otros? Muy buena pregunta porque vamos a entrar en los distintos niveles de neurociencia. Vamos a entrar con el nivel más básico, la neurociencia perceptiva de la atención, lo que he mencionado antes, básicamente, todas las distintas modalidades de sensación. Se integran en el cerebro y generan una respuesta. Llaman a la focalización de nuestros recursos. Luego viene lo que tú estás diciendo, la neurociencia afectiva de la atención. Y es esta la sensación subjetiva de placer o de bienestar que algo me produce. Y aquí volvemos a lo que siempre hemos hablado en otros podcasts, estos ganglios de la base, estas zonas que están en lo profundo del cerebro, dentro de ellos, por ejemplo. Hay una parte que se llama el estriato ventral y dentro de ello el núcleo accumbens, que ya lo hemos mencionado en otros Ujú. momentos, que nos da esa sensación de bienestar, de recompensa. Y la corteza de la prefrontal, la ventromedial, que la hemos mencionado en otras ocasiones, que regula nuestro estado emocional. Esto que a mí concretamente es la música clásica, es la que me sirve para concentrarme. En tu caso será la de la lluvia. Si yo intento estudiar con lluvia, lo más probable es que me duerma, no me concentre, y en tu caso quizá la música clásica te distraiga, porque yo he acostumbrado a mi cerebro a que asigne la sensación subjetiva de tranquilidad, que Vale. secrete esa oxitocina que me da paz, que me relaja, y entonces estoy en un modo cognitivo preparado para esto. Y aquí el siguiente, la neurociencia cognitiva. Los pensamientos asociados a la atención están influenciados también por mis sensaciones y por mis emociones. Y eso también se refleja en los actos que vaya a realizar, la neurociencia conductual y en las prácticas contemplativas, concretamente a la neurociencia reflexiva, esto que me da la capacidad de enfocar mis recursos hacia mí mismo y da lo que se llama introspección o insight. Cada uno de estos aspectos lo que persigue es, repito, focalizar nuestros recursos en un punto concreto. Vale, y has nombrado también el tema de las emociones, que me parece siempre salen en todos los podcasts porque es algo muy importante, ¿no? Pero a veces se dice, ¿no? Que cuando emocionalmente alguien está mal, pues imagínate que has pasado una ruptura o algo traumático, ¿no? Durante un tiempo, cuando estás mal, te cuesta mucho concentrarte o mantener esa atención en algo. ¿Esto por qué pasa realmente? O sea, ¿cómo afecta la emoción a esa atención? Las distintas respuestas emocionales inducen de entrada un cambio en la concentración de neurotransmisores. El balance químico de nuestro cerebro se descalabra, ¿no? De hecho, cuando hay sensación de afinidad, ya sea de amistad o de atracción de pareja, se llama que hay química. Y si no hay químicas, sucede lo contrario.
Este desbalance de neurotransmisores, cuando es sostenido en el tiempo, produce cambios en la síntesis de proteínas que forman las conexiones de nuestro cerebro. Y el predominio de un estado de sensación subjetiva de malestar, la ínsula anterior está muy activada. Sentimos como ese dolor en el abdomen cuando tenemos una sensación negativa o el suspiro. Esa sensación de falta de aire por estimulación del sistema nervioso autónomo. Esto sucede porque nuestra atención nuestra red atencional de la notoriedad está más circunscrita a nuestras emociones y a nuestras sensaciones corporales porque el balance bioquímico del cerebro está temporalmente alterado y no es tan potente la red atencional dorsal para poder enfocar nuestros recursos en las tareas en las que usualmente podríamos hacerlo. Vale, interesante. Bueno, pues hemos repasado ya un poco todas las partes que influyen en la atención y antes de acabar, tengo una pregunta ya curiosa. De todos esos pensamientos que te pasan por la cabeza, que son muchos como hemos hablado anteriormente, ¿puedo yo realmente, tengo capacidad para elegir el pensamiento que quiero o realmente no? Porque a No, veces, no, ¿no? es imposible elegir el pensamiento que quieres. Lo que sí está en completo dominio es elegir el pensamiento al que le vas a dedicar tus recursos cognitivos. Vale. el, ¿Qué es el pensar? El pensar es el producto de un promedio. ¿Te acuerdas cuando mencionamos el peso en uno de nuestros Ujú, podcasts? sí, Todos los estímulos eléctricos y químicos de nuestro cerebro se promedian, unos tienen más peso que otros, y lo que sale de ese estímulo es un pensamiento y seguirá funcionando mientras estés despierto. O sea, si no lo tuvieras o estás dormido, y dormido no es lo mismo que estar muerto, o estás en coma profundo. Por lo tanto, en los pensamientos, es decir, la producción de un objeto en nuestro ojo de la mente, seguirá estando allí mientras estés en el estado de alerta, pero decidir involucrarte a nivel cognitivo, afectivo y perceptivo, eso sí es tu responsabilidad. Y ahí sí tienes totalmente el control, vale. pero O sea, cuesta. todo cuesta. O sea, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que al final todo cuesta, no es nada nuevo, las cosas cuestan. Pero ya para acabar, como sabiendo que cuesta, vamos a hacer unas conclusiones y una puesta en práctica para que la gente pueda practicar esta atención, que sabemos que cuesta, pero con práctica la podrá ir mejorando. Sí, lo primero es que la atención no es un mecanismo, la atención es un sistema. Es un sistema de distintos mecanismos, de distintas redes cerebrales que están asociadas a enfocar nuestros recursos cognitivos en el tiempo y en el espacio. Eso es la atención. Las redes importantes aquí a tener en cuenta son la de por defecto, que es la que normalmente nuestro cerebro está respondiendo, en la que se incluye el cíngulo posterior y la precuña, entre otras muchas otras áreas, y las tres áreas de la atención, que son la ventral, la dorsal y la de notoriedad. La de notoriedad hace más referencia a una zona como la ínsula de nuestras sensaciones corporales. La ventral hace referencia a los estímulos intrínsecos como la motivación y las emociones, y la dorsal a los estímulos extrínsecos o los objetivos. Y Vale, en relación a la puesta en práctica, la atención se trabaja como cualquier habilidad. Es un sistema, pero es una habilidad que se aprende. Vamos, vale, pongamos en práctica todo lo que hemos sabido del aprendizaje, que es un hábito que hay que mantenerlo repetido en el tiempo y hay que estar motivado para ello, que hay que mantener un balance entre el cerebro emocional y el cerebro racional y que necesitamos practicarlo por un número suficiente de tiempo para que produzca cambios en nuestro cerebro. La práctica aquí es elegir una actividad, objetivo o una acción concreta en la que deseemos dedicar nuestra atención. Y aquí es sencillamente en enfocarnos y en mantenernos enfocados en el tiempo. Gua- Aguantar la necesidad de distraernos y de hacer otras cosas. ¿Y mm, cómo vamos a elegir esto para que sea fácil? Tiene que ser algo que nos motive intrínsecamente, que nos guste de por sí, que independientemente del resultado nos haga sentir bien y que esté alineado con nuestros objetivos y expectativas. Si cumple estos tres requisitos, será más fácil poder enfocarnos.
A medida que practiquemos más, nuestro cerebro irá cambiando e iremos entrenando nuestra habilidad para enfocarnos y poner más atención. Bueno, pues perfecto, ahí queda esa práctica. A mí, por si os sirve, lo que más atención soy capaz de quedarme es con dibujar. O sea, ahí sí que se me pasa el mundo y ni me entero. Y cada uno tendrá esa cosa que le motive, como dice Osman, para que lo pueda practicar mejor. Nos vemos en el siguiente miércoles. Y recordar que aquí pondremos en práctica todo lo que hemos estado hablando y la neurociencia del día a día en su máximo esplendor. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.